Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo crear nuestro primer controlador y nuestra primera acción. También veremos los códigos de estado o status code y cómo utilizarlos en nuestras acciones que están dentro de nuestros controladores. Entonces, empecemos. Entonces vamos a empezar a construir nuestras primeras APIs. En ASP.NET Core, cuando construimos nuestras APIs, estas trabajan de una manera específica. Primero llega el request o la solicitud al servidor. Nosotros tenemos la ruta, que es esencialmente la parte de la URI, que está al final. Esto puede o no incluir los query string, pero básicamente es el camino a la que se llama al endpoint o punto final, que está dentro de nuestro servidor. ASP.NET Core agarra esa ruta y después intenta buscar cuál es la ruta que es similar a la que colocamos entre todas las rutas existentes que están dentro de nuestro proyecto. Cuando se encuentra esa ruta, se busca el action o la acción para esa ruta dentro de algún controlador o controller y luego se ejecuta esa acción. Cuando hablamos de acciones, la verdad simplemente estamos hablando de un método dentro de nuestra clase. Estas palabras mágicas simplemente son que un action o una acción es un método y que un controller o controlador es una clase. Y cuando esta acción es ejecutada, nosotros obtenemos el response o la respuesta para la acción que inicialmente fue solicitada. Ahora en el Visual Studio vamos a regresar a nuestro proyecto API. Vamos a ir a la carpeta que se llama Controllers, que está acá. Y vamos a empezar a eliminar todo lo que viene por defecto para que quede el código más limpio y después corregiremos los errores que esto de repente puede generar. Esta clase vamos a eliminar. Esta también. Vamos a ver si se ejecuta. Perfecto. En teoría no hay error. Ahora vamos a crear nuestro primer controlador o controller. Y si nos recordamos, nosotros queremos que se puedan recuperar de repente los clientes. Estado de clientes, como habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a agregar una clase nueva a esta carpeta. Clic derecho, add o agregar. No vamos a usar controller todavía. Vamos a usar class. Y la llamaremos clientes controller. Y tenemos que darnos cuenta que cuando definimos nuestras API, siempre es mejor llamarla en plural. No como en los modelos que es el nombre en singular. Y también acá siempre tenemos que escribir que nuestra clase termine con el nombre controller. Ok. Vale, add o agregar. Ahora en nuestra clase lo que vamos a necesitar es una ruta. Entonces utilizamos el atributo route y le colocamos entre comillas la ruta que quiero usar. Acá dice public class, el nombre de la clase. Vamos a abrir esto y le vamos a llamar route entre paréntesis y entre comillas API barra clientes. Perfecto. Cuando alguien haga una llamada a nuestra API, entonces el ASP.NET Core va a buscar todas las clases que tienen este atributo route y va a comparar con el que recibe del cliente. Y si es igual, entonces utiliza esta clase como controlador y el método que se asignará después. Pero normalmente utilizaremos la sintaxis con los corchetes y la palabra controller en vez de hacer esto. Colocar así. Controller. ¿Pero qué hace esto? Esto hace que nuestra ruta va a ser todo lo que esté antes de la palabra controller del nombre de nuestra clase. Entonces, en vez de escribir toda la palabra
clientes acá, él ya automáticamente al ponerle controller va a saber que va a quitar esto y esta parte va a ser lo que va a quedar. Entonces va a quedar API barra clientes. Él va a saber que va a quitar la palabra controller que está al final. De esta forma no hacemos un código duro o hard coding en el nombre de nuestra ruta, sino que va a ser más flexible ahora que ya va a tener una relación entre la ruta y nuestra clase. También tenemos que hacer que nuestra clase herede de otra clase. Podemos colocar entonces dos puntos, controller, y este controller está dentro de Using Microsoft ASP.NET Core MVC. Si ven, ya no da error tampoco el root. La ruta ni este. Esta clase controller, la cual es una clase que todo lo que es de MVC y nuestras APIs también pueden heredar. Pero vamos a usar una que es simplemente diseñada para las APIs, la cual es controller base. Y esta clase está dentro de la librería de Microsoft.ASP.NET Core.MVC. Ya importamos acá el nombre. Entonces está todo bien. Y vemos también que el root ya no está más con error, porque está también dentro de esta librería. Ahora que ya tenemos nuestro primer controlador para nuestra API, vamos a crear un método get para probar qué tal. Entonces colocamos que sea public y vamos a hacer que por ahora recupere un objeto, o sea un object, porque hace una función. Ya que todavía no es el momento de ver los diferentes tipos de objetos que se puede recuperar, y lo llamaremos únicamente get. Y listo, tenemos ya acá nuestro esqueleto. Y la idea aquí es utilizar este método get como es igual del nombre del verbo HTTP. Entonces cuando alguien llame al método get, entonces nuestra API retornará algunos datos utilizando este método. Para simplificar, vamos a recuperar simplemente un objeto anónimo con el dato de id clientes igual a 1 y primer nombre le vamos a colocar Leonardo. Esto es simplemente para que podamos ver que podemos recuperar datos directos desde nuestra API de una manera súper fácil. Vamos a poner return new, objeto anónimo, id clientes, primera propiedad igual a 1, primer nombre igual Leonardo. Punto y coma, terminó. Si ejecutamos esto, podemos hacer las pruebas directamente de nuestro Postman. Se ejecuta, vamos al Postman. Tenemos esto, ya tenemos el localhost con el puerto que vamos a usar. Vamos a colocar, dijimos que queríamos que se llame API barra clientes. Llamarle send. Boom. Y vemos que el dato es recuperado fácilmente directamente desde nuestra API. El ASP.NET Core sabe que estamos usando el verbo get. Acá get. Acá get. Bien, entonces él sabe que esta parte va a ejecutar. Entonces él sabe que estamos usando el método get, o sea el verbo get para hacer la llamada, y de esta forma, como nuestro código también tiene el nombre del método get, él usa este método. Pero no necesariamente tiene que llamarse get este método. Pero eso veremos más adelante. Si vemos el resultado, acá, vemos que está en formato JSON y que también cambia todo en minúscula los nombres. Yo había colocado acá I mayúscula, P mayúscula, I minúscula, P minúscula. O sea, acá está utilizando el formato de Camel Case y nosotros usamos el formato Pascal Case. Lógicamente todo esto lo podemos controlar o configurar, pero este es el comportamiento por default que viene. Pero si vamos a nuestro código, vamos a ver que tenemos un problema acá. Porque nuestra función siempre espera recuperar un objeto. Igual si genera un error, hay que devolver algo. Pero ¿qué pasaría si nuestro código genera un error internamente? Porque si vemos en Postman, vemos que el código de respuesta es igual a 200. O sea que todo está bien.
sea, el código 200 significa que está todo bien. Y desde el punto de vista de nuestros clientes que recuperan este dato, siempre va a ser 200. Entonces siempre va a estar todo ok. Igual si internamente ha ocurrido un error. Acá. Entonces, ¿cómo sería la forma de comunicarnos? De repente para avisarle que el formato que envió de repente es incorrecto o que no tiene permiso para la operación. O en último caso que nuestro servidor generó un error. No se puede conectar a la base de datos o algo así. Nosotros podemos informarles sobre eso utilizando los códigos de estado o status code. Vamos a ver cómo se ven estos códigos de estado. En el video anterior vimos que hay dos objetos importantes. Uno es el request o la solicitud y el otro es el response o la respuesta. Y una parte del response es esto que llamamos status code o código de estado, que es simplemente un número que representa cuando nuestra operación fueron correctamente realizada o si generó un error. Si es que encontró de repente un cliente, si encontró su foto, si puedo grabar la venta, etc. O si algo catastrófico pasó. Y básicamente los números que nosotros vamos a utilizar son estos. El 200, que es utilizado para decir que todo salió correctamente. El 201, que se usa cuando se ha creado un objeto. 202 cuando se aceptó la solicitud. El 302 cuando se encontró el recurso. 304 cuando no se modificó. Si de repente enviamos un update y no hay ningún dato que no haya cambiado. El 307 cuando se redirecciona temporalmente una API. El 308 cuando se redirecciona permanentemente. Después tenemos el 400 que es cuando la solicitud es incorrecta o bad request. El 401 que es cuando no se autorizó al usuario. 403 cuando no tiene permiso para hacer una operación o está prohibido. 404 famoso, no se encuentra o not found. 405 el método no es permitido. El 409 cuando hay conflicto y el 500 que es cuando hay un error muy grande. Si ven, los que empiezan con 2 son los que está todo bien. Los que empiezan con 3 son errores, no son errores, son tipos modificaciones dentro del servidor. Los que son de 400 son tipo errores pero del lado del cliente, o sea que el cliente hizo algo mal. Y lo que son de 500 para arriba son cuando el servidor interno tiene un problema. Pero inclusive teniendo estos códigos, y hay muchos más, nosotros normalmente utilizaremos estos 6. A veces usamos unos cuantos más, pero casi siempre usamos estos 6, o por lo menos mínimo los 3 que hay acá, que son el que vamos a usar el OK siempre, el creado solo en el insert, el bad request sí, súper utilizado, el no autorizado y el forbidden en 401 y 403 se usa cuando entramos en la parte de autorización y permisos. El not found también es súper importante, el 404 que no está en el listado, pero sí vamos a usar, y el 500 que es cuando hay un error interno. Ahora vamos a usar estos códigos de estado en nuestras API. Si queremos que nuestro método get utilice código de estado, aquí lo que tenemos que hacer es modificar que no devuelva un object o un objeto, sino que devuelva algo que se llama iActionResult. Y aquí es donde se hace referencia al término action o acción. Entonces lo que nosotros vamos a devolver en nuestro método es una acción. Y como sabemos, una acción puede ser exitosa o puede haber fallado en algún punto, dependiendo del código de estado. Y lo que hacemos para devolver una acción es básicamente envolver nuestro objeto anteriormente devuelto y lo colocamos dentro de un método que está dentro de la clase controlBase, el cual se llama OK. Acá por ejemplo ya me da un error porque esto no es un ActionResult, sino es un objeto anónimo. Entonces voy a poner OK. Este OK viene del controlBase, que es esta clase, entre paréntesis envolvemos nuestro objeto. Y listo. O sea, básicamente lo que decimos aquí es que devuelva un objeto creado y que diga que todo está bien, o sea, devuelve el código 200. Devuelve este objeto y devuelve 200. Status 200, ok.
Si de repente algo malo pasara, podemos devolver un bad request con un mensaje, por ejemplo, acá vamos a poner a modo de ejemplo, return bad request. El bad request tiene el número 400 como habíamos visto en la diapositiva. Pero esto de acá me permite que yo pueda poner entre paréntesis un mensaje. Ha ocurrido un error. Punto y coma. Bien. Entonces te voy a comentar acá. Y esto nos da más control que solo utilizar que todo está bien o que todo está mal. Y en vez de estar enviando excepciones o errores, que es un formato de nivel mucho más alto para enviar errores, en vez de eso nosotros utilizaríamos código de estado, ya que nuestros clientes van a poder utilizar esos códigos de estado para saber qué es lo que ha ocurrido o qué error ocurrió en el caso de que devolvamos el código de repente solamente siempre el número 200, el cliente no va a saber qué está pasando. Entonces con esto nosotros enviamos un mensaje al cliente de que si está todo bien o mal. Entonces él después en el lado del cliente tiene que verificar si es que hay un bad request, muestra un mensaje de que algo pasó. Si está ok, entonces devuelve todos los datos. De repente dentro de nuestra aplicación de Android. Supongamos que un parámetro no se enviara al servidor, entonces con el bad request podemos explicarle al cliente que tiene que enviar ese dato. De repente acá en el bad request yo puedo poner falta el campo primer nombre para hacer una inserción en la tabla cliente. O en el caso de que no haya ningún cliente, ¿verdad? Entonces nosotros enviamos el comando de not found. En vez de bad request sería return not found. No se encontró ningún registro. Si yo quiero puedo enviarle un texto, pero normalmente con el not found ya se sabe ya que es un código 404 y ya está. Como yo sé que es un 404, pues yo pongo encima acá y me dice 404. Estos métodos son métodos que nuestra clase hereda y ellos están dentro de la clase que se llama control base. O sea, not found, bad request, el ok, están dentro de este. Entonces si colocamos de repente antes de la palabra not found this punto, nos aparece el listado de opciones que podemos utilizar, como por ejemplo el redirect. Acá. También nos dirá el número de código del estado que devuelve, de 307. Vamos a comentar estos códigos que hicimos de ejemplo y vamos a dejar el que tiene que estar. Nuestro método get es llamado cuando usamos el verbo get, porque nuestro método se llama get, o sea, tiene el mismo nombre que el verbo. Pero podemos cambiar el nombre de este método y decir explícitamente que este va a ser un método get, colocando un atributo directamente en el método. ¿Cómo hacemos eso? Acá yo le puedo llamar obtener. Pero si yo dejo de esta forma, si yo llamo desde el Postman, él no va a saber cuál es el get. Entonces, como yo le digo al ASP que este es mi get, aunque tenga otro nombre. Voy a poner acá esto y le voy a poner http get. De esta forma él sabe que este va a ser el método get. De esta forma se hacen las acciones. En este caso estamos colocando que cuando se llama el método get directamente de la ruta que tiene nuestro control, entonces el ASP utiliza el método obtener. Nosotros usamos la ruta que está en la clase, que es esta. Nuestra ruta no se va a cambiar para llamar al método obtener. Cuando creamos otro método para el método get, van a entender mejor lo que estoy hablando. Entonces, ahora si vamos al Postman, vamos a ver que todo tiene que continuar funcionando correctamente. Ejecutamos. Nos vamos al Postman. Send. Como ven, todo funciona igual. Obtenemos de nuevo el resultado 200. Pero esta vez nosotros los colocamos explícitamente dentro de nuestro código. Acá. Lo que tenemos que entender es que la ruta más el verbo dentro de la acción es como nosotros hacemos las llamadas a las operaciones. Entonces, el método es el endpoint o el punto final. No la clase ni el controlador,
sino los métodos o las acciones serían nuestros puntos finales. Bien, este fue el video de la semana. En este video vimos cómo crear nuestros primeros controladores y nuestras primeras acciones. También vimos los códigos de estado o status code y cómo utilizar en nuestras acciones que están dentro de nuestros controladores. En el próximo video veremos cómo de repente recuperar datos de nuestra capa que está acá, del repositorio del data. Desde ya muchas gracias por el video. No se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook. Tampoco no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya que esto da mucha más fuerza para seguir con el proyecto y tener mucho más contacto con los suscritos. Cualquier duda o consulta pueden escribir en los comentarios. Desde ya muchas gracias y espero que tengan un excelente fin de semana.